subsanados los inconvenientes del bloque anterior, bueno, esperemos que de ahora en más y hasta el final del programa el mismo transcurra sin mayores inconvenientes. Como lo dijimos antes de la pausa, estamos aquí en estudios con el maestro Marcos Correa, presidente de la Asociación de Maestros de Rivera, pero también integrante de la FUNTEP, integrante de la lista 100 de la FUM, y con él vamos a dialogar de distintos temas. En primer término, gracias por atender nuestra invitación, Marcos. Bueno, no, gracias a ti, Juan. Es importantísimo para nosotros poder hacer conocer la posición de la Federación Uruguaya de Magisterio a través de nuestro lugar como presidente de la Asociación de Maestros, que hizo parte de la última mesa representativa federal, y como integrante del secretariado ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio, por la lista 100. Marcos, el pasado sábado se aprobó el preacuerdo salarial que ya había sido asignado por otros gremios, faltaba creo que pocos, si no me equivoco era el único que faltaba o algunos muy poco. ¿Qué implica concretamente este preacuerdo salarial? Bien, decir que acordaron de antemano en el mes pasado ya a FUTU, FENAPES y ATES, que son los no docentes de secundaria. La FUNTEP, que toma en cuenta los docentes y los no docentes de primaria, decidimos en mesa representativa federal, entre todas las filiales del país, más los diferentes secretarios de las diferentes listas, por mayoría logramos un acuerdo salarial. Este acuerdo implica un 6,8% de recuperación salarial. No hablamos de aumento salarial, hablamos de recuperación, que se va a dividir en estos años. Tuvimos una pérdida salarial en el 2020, en el 2021, que calculamos nosotros a través de los estudios del Cuesta Duarte, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que fue alrededor de un 7,9% de pérdida del salario real. Logramos avanzar en un acuerdo. El gobierno decía de entrada que habíamos perdido apenas un 2,9% de nuestro salario, que para nosotros era una barbaridad. Claro. No era así, y decimos que es un 7,9%, casi 8% o más, por todo el aumento que hubo en los precios de la canasta básica, en los precios de los combustibles, en los precios de las tarifas. Sí, el índice inflacionario que en los últimos meses ha venido creciendo. Fue terrible. El cálculo nuestro fue por IPC. El gobierno implementó un nuevo cálculo por índice medio de salario que nos daba un porcentaje muy inferior. Bueno, no logramos el 7,9, pero nos acercamos a un 6,8, y a partir de ahí se empezó a analizar la posibilidad de acordar. Recordar que llegamos a este preacuerdo el 30 de junio, luego de un paro y una marcha masiva el día 15 de junio. Fue fundamental la movilización de los sindicatos de la educación, el paro, porque muchas veces... Que creo que nunca se había visto, ¿no? Por lo menos que yo tenga memoria, no había visto un paro con semejante porcentaje de adeptos, de personas que adhirieron a ese paro. Permíteme una interrupción. Sí. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero cuando se dice recuperación salarial, yo en lo personal no lo veo tan así. Sí. ¿Por qué digo? Porque vos en realidad lo que perdiste en estos meses, lo perdiste, no te lo van a restituir. Estás simplemente tratando de aproximarte al nivel salarial que debieras tener sobre fines del 2019, inicio de 2020. Pero lo que perdiste, lo perdiste y no lo vas a recuperar. Y en realidad se dice que se estaría llegando a los niveles salariales con corrección monetaria recién al final del periodo, sobre el finales del actual gobierno. Pero quiero hacer hincapié en ello, sí, porque me parece que hemos comprado, incluso los propios trabajadores, ese discurso de la recuperación salarial. El mismo de esta opinión, no hay tal recuperación. No, totalmente coincidimos en eso. Lo que se perdió y no se recupera. Lo que se padeció esos 2 años tampoco se recupera. Lo que sí se lo trata como recuperación en este acuerdo, pero realmente no recuperamos todo lo perdido, y en 2025 estaremos teniendo el mismo poder de compra que en el año 2019. Ahí está. Entonces vemos todo lo que perdimos en el camino de poder mantener nuestro salario o aumentar. Venimos de ya
15 años que fuimos o aumentando pequeños porcentajes o manteniendo como fue el último año. Entonces, nosotros analizamos muy críticamente, y esto no por defender ninguna administración o ningún gobierno, que no nos casamos con ninguno, siempre decimos desde el sindicato de maestros, pero decir lo que es concretamente, no estábamos teniendo pérdida del salario, no teníamos, si bien creíamos que los aumentos eran por debajo de lo que nosotros consideramos, queríamos llegar a la media canasta básica familiar, pero en estos 2 años tuvimos pérdida y vamos a recuperar a medias, como dices tú, y bueno, una noticia, informar a los compañeros que hay una estimación, un aproximado para el año 2023 de un incremento, no es aumento, un incremento en esta recuperación de alrededor de un 10% en total. Tenemos que sumar un 2% de ese 6,8 más la inflación, más un correctivo por inflación, y así por año se va a sumar el porcentaje de la inflación más los porcentajes que quedan. En el 2023 va a ser el más alto, de un 2%, más el correctivo, más la inflación. Entonces vamos a llegar, esperemos, a un estimado de un 10% de incremento salarial, que lo pueden calcular teniendo en cuenta el salario líquido, un 10% más. Hablamos de un maestro grado 1, que está alrededor de unos 30,000 pesos, va a subir unos 3,000 pesos más su salario, va a incrementarse. No es un aumento, es un incremento. Y decirle que hay una cláusula de paz en este preacuerdo que plantea que no podremos pelear por mayor recuperación. Sí podemos pelear por aumento salarial. Las próximas plataformas que tendremos serán de lucha por aumento salarial en estos 2 años que nos quedan de la rendición de cuentas. Y por ahí podemos decir también que hay 286 millones dispuestos para el pago de inequidades. ¿Qué quiere decir? Compensación de tiempo completo, regularizar alguna situación de maestros rurales de escuelas mal ubicadas, todo en incrementos salariales. También maestros de educación especial, y también esto va a media. Esto todo se resuelve en negociación colectiva entre el CODICEN y la CCU. La importancia del sindicato en esta negociación para ver para dónde se distribuyen esos millones que también están dispuestos en este preacuerdo. Y una partida especial también se prevé para los directores y los inspectores. Esto le tiene que quedar muy claro a la gente, al televidente que nos está viendo, o quien nos ve a través de Canal 8 o a través de las distintas formas que tenemos de distribuir el contenido del programa, que justamente lo que vos decís es una cuestión fundamental que hay que destacar. Estas cosas no se lograron porque sí, no cayeron de arriba, no vinieron por obra y gracia de la buena voluntad de nuestras autoridades, sino que vino a raíz de mucha movilización, de mucha lucha, de mucho presentar propuestas. Y ahí están los resultados de cuando uno dice que, principalmente acá en Rivera, que somos bastante reacios, claro, ¿no?, a medidas de lucha, y que un departamento muy particular, el que de Rivera, al cual queremos mucho, pero tenemos que reconocer esas cosas, ¿no? Eso sí. Es fundamental. Marcos, preacuerdo, pero ¿qué es lo que faltaría como para que este preacuerdo se transformara en un acuerdo definitivo? Bueno, el acuerdo de las partes, que se conociera por las bases este preacuerdo y que se resolviera por filiales, estar de acuerdo con él. La Asociación de Maestros de Rivera estuvo de acuerdo con este avance, la mayoría de las asociaciones del país. Hubo algunas abstenciones con respecto al preacuerdo y algunos pocos votos negativos en la mesa, fue por mayoría, pero la mayoría de las filiales del país entienden que hubo un avance importante en esto de la recuperación, cuando el gobierno nos ofrecía un 2,9%, claro, que era una barbaridad. Pero es como tú dices, fue producto de la lucha, fue producto del estudio de los sindicatos. Cuando hablamos del Instituto Cuesta Duarte y las discusiones que tuvimos en la Asociación de Maestros para decir, bueno, no es un 2,9, es un 7,9 que nos deben. Es un 7,9 que perdimos. Ahí tuvo el sindicato, tuvimos los trabajadores organizados discutiendo, buscando alternativas. El Instituto Cuesta Duarte, que recordemos, es un instituto de estudio del PIT-CNT, ¿no?, que se suele criticar tanto, y hay gente que lo vincula con una fuerza política, cuando en realidad
este PIT-CNT es el mismo que al gobierno anterior le hizo muchísimos paros y muchísimas movilizaciones. Si hay algo en lo que yo vaya y confío es justamente en el poder sindical que tenemos. Sí. Marcos, ese es uno de los temas que tenemos para plantear. El otro, por supuesto, es la tan mentada transformación educativa que se viene, según dicen nuestras autoridades, a pesar de que prácticamente la unanimidad de los docentes de todas las áreas son contrarias a la idea. Se dice por parte tanto del presidente del CODICEN como los directores generales de las distintas ramas de la educación que ellos reciben a menudo, ven las críticas por parte de los sindicatos, pero que no ven propuestas. ¿Cuál es la respuesta que se puede dar a esas afirmaciones? Bueno, primeramente decir que también en esta mesa representativa federal nosotros rechazamos la transformación educativa teniendo en cuenta su forma y su contenido. Y también aspectos laborales que perjudican a compañeros nuestros trabajadores de la educación. Pero quiero responderte a esa pregunta, porque dicen no hay propuestas alternativas, pero nosotros no creemos que la educación de nuestro país, para presentar propuestas, podemos llevar meses para presentar esta propuesta. Es necesario el Congreso de Educación. Hubo un congreso muy participativo que fue el Congreso Julio Castro, que se dio en el año 2006 y elevó diversas propuestas para una transformación real de la educación popular. En todos los barrios se llevó esa propuesta y participaron vecinos de todos los barrios. Recuerdo haber participado allí en el Club Unión de Santa Isabel de una muy interesante asamblea conducida por un docente, pero en la que participaron gente de todos los pelos, de todos los sectores y partidos políticos, aportando ideas, y en todo el país se hizo lo mismo. Claro, y la experiencia esa fue única, fue muy positiva y reivindica lo que decía Varela. Cuando hablan del ADN de la educación, que ya vienen hablando el gobierno pasado, habla DUI 21, habla este gobierno, el ADN de la educación pública uruguaya, vareliana, Varela ya decía, la educación la debe construir el pueblo debe hacer la educación. Hablaba de la autonomía, y también luego después surge el concepto de cogobierno, pero cuando habla de autonomía, Varela plantea esto, que los vaivenes políticos no se haga botín electoral con las reformas educativas, con la reforma de la seguridad social, con la reforma de seguridad. La educación es del pueblo y tiene que tener determinada autonomía y la tiene que construir el pueblo a través de los congresos y demás. Hoy vamos a una reforma centralista que la determina sí o sí como a prepo parte del Ministerio de Educación y Cultura, el ministro da Silveira, que hacía parte de DUI 21, y el presidente del CODICEN, Robert Silva. Y lo vemos esa prepotencia a diario, porque dice sí o sí va a salir porque hace tiempo que... Bueno, y en esto, que está mal la educación, y en esto nosotros tenemos nuestras diferencias. Cuando hablamos de que la Federación Uruguaya de Magisterio en este momento declara el conflicto frente a la transformación educativa, plantea que es por su forma. Primeramente, cuando hablamos de forma, tenemos que hablar sobre el argumento principal de la transformación educativa, la deserción de los estudiantes. Es lo que dice Robert Silva, los malos resultados en la prueba PISA. ¿Por qué nuestros estudiantes abandonan? No es culpa de la educación pública que los estudiantes abandonan. Hay que hacer un análisis muy crítico de lo que pasa. Hay una realidad socioeconómica y cultural que vive cada familia. Hay adolescentes que tienen que dejar sus estudios para trabajar. Hay adolescentes que deben dejar sus estudios para cuidar a sus hermanos. Ha cambiado la configuración familiar. Si no pones los pies en el barro, no lo ves. No lo ves. Entonces nos dicen que van a hacer una reforma porque la educación, nuestros currículums son aburridos. Porque nuestros currículos no tienen sentido, que nuestros currículos son tradicionales, cuando insultan al magisterio riverense, insultan a los profesores, cuando desde la década del 30 teníamos a Gesualdo Sosa relatando las experiencias de metodología activa en su libro Vida de un Maestro, cuando ya en el año 40 venía Julio Castro presentando un planteo del banco fijo o la mesa colectiva, planteando una educación de todos, cuando teníamos a Reina Reyes hablando de pensamiento crítico, reflexión y una educación
educación laica. Cuando teníamos en la década de los 90 a Revelato planteando la pedagogía emancipadora y activa, no bancaria, como Paulo Freire en Brasil. Nuestro país tiene un legado pedagógico tremendo para que insulten al Magisterio Nacional y a los docentes de nuestro país diciendo que no tenemos metodologías activas funcionando en nuestras escuelas. Cuando la mayoría de los maestros, vos sabés, Juan, y los profesores hacen hermosas propuestas pedagógicas y didácticas, y que digan que la deserción se debe al mal trabajo de los docentes o a currículums aburridos, es mentira. Nosotros creemos que hay múltiples factores que afectan la deserción, hay múltiples factores que afectan que determinadas pruebas internacionales no sean concretadas o no logren los objetivos que quieren. Además, no tenemos por qué como país aceptar la imposición de la OCDE, que acá les traje. ¿Qué es la OCDE? ¿Qué es la OCDE? Que desplazó en los años 90 a la UNICEF. La OCDE es la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico de Europa. Son 38 países miembros, el cual son países ricos. El Uruguay no se parte. Ponen en la lista gris o blanca o roja, sea lo que sea, ¿no? Exacto. Y los que coordinan con el Banco Mundial, sí invierten en educación, son dueños. Acá hablamos del Banco Mundial, que es dueño del mundo, que es dueño de la educación. El dinero manda en este mundo. Y acá se observa claramente, manda en la educación. Ya Miguel Soler planteaba, el maestro Miguel Soler planteaba en los años 90, cuando estaban por la reforma Rama, hablaba el Banco Mundial metido educador. Busquen ese libro, busque vecina y vecino y va a ver. Un banco que enseña. Hablando de Banco Mundial metido educador, te pregunto, esta transformación educativa, que vos bien lo presentaste, sale de la cabeza así del ministro de Educación y Cultura, del presidente del CODICEN, ¿dónde está? ¿Cuáles son los técnicos, los profesionales de la educación invitados o que hayan participado en la elaboración de este proyecto? Bueno, nosotros desconocemos. No los hay, porque el marco curricular nacional no fue hecho por técnicos de la educación pública. No, pero aparte vos mirás el marco curricular, lo lees y ves quiénes son los redactores. En cualquier documento oficial te aparece doctor fulano de tal, profesor tanto, maestro fulano de tal. En este no aparece ningún título. No, en las progresiones de aprendizaje, claro, en los perfiles de tramo, son todas propuestas prefabricadas, paquetes comprados de Europa. Y el profesor Robert Silva dice todavía que es hecha por docentes uruguayos. A ver, hay comisiones de programa funcionando en este momento, ¿da? Funcionando a partir del marco curricular de las progresiones y de los perfiles de tramo para poner algunos contenidos y algunas competencias específicas. Hay inspectores de primaria, secundaria y UTU. Y las ATD se fueron. También que se logró meterlos en esta propuesta, también con mucha movilización y mucha reivindicación, porque recordemos lo que fue la primera propuesta del marco curricular y allí no se hablaba de contenido, se hablaba exclusivamente de competencia. Y bueno, esto es otro de los temas. Nosotros hablamos que la forma no es buena, por eso decimos que la forma no es buena, porque es una reforma impuesta de afuera, es una reforma sin la participación de las ATDs, de los sindicatos y de los docentes que estamos trabajando. Es una reforma que también se hace sin los tiempos necesarios. Hablamos de una reforma de un año, que viene desde el 2016-17 pensándose, pero que se ejecuta en un año, sin los tiempos para la formación, sin los tiempos para las previsiones edilicias. Cuando se habla de talleres optativos, tienen que haber más de una clase para tener 2 talleres. Entonces, hay muchas cosas que no se prevén. Los privados están pidiendo aplazamiento para poder llevar adelante la transformación educativa. Imagínense los públicos como estamos. Además, el contenido, como bien usted decía, hay predominio aún de las competencias, es un contenido que deja de lado el conocimiento, desdibuja disciplinas. Hablamos de desdibuja el arte, desdibuja la música, desdibuja el teatro, desdibuja
las artes plásticas, desdibuja las ciencias físicas, desdibuja la formación ciudadana. Entonces es menos conocimiento para el estudiante en un mundo que hoy, dicen muchos expertos en educación, que estamos en un mundo que ha creado nuevas categorías, los que tienen el conocimiento y los que hacen para los que tienen el conocimiento. El conocimiento es poder. Permitime un segundito. Precisamente hablando de esto, recuerdo que el profesor Robert Silva hace algunos días decía y desmentía categóricamente que se perdieran horas tanto de dibujo como de ciencias físicas y de música concretamente, en educación artística. Pero convengamos, ya no van a ser materias obligatorias, van a ser talleres, lo va a tomar aquel que lo desee hacer. Sí. Y eso es tremendamente peligroso. Es peligroso, son talleres optativos. Igualmente se plantea que el profesor que elija un taller, si no tiene alumnos, claro, trabajará como coordinador en el centro y demás. Eso es otra cosa. El contenido de esta reforma plantea ahora un séptimo, octavo y noveno, como una integración entre primaria y secundaria, que nosotros pensamos, bueno, si lo vemos por el lado positivo, muy bueno, pero sin horas de coordinación, de pago de salas de coordinación, es imposible la coordinación entre primaria y secundaria, primaria y UTU. Es necesario también presupuesto para este tipo de reforma, que no lo tienen previsto. Y nos preocupa lo laboral, nos preocupa a los profesores de media, que no saben lo que va a pasar, la incertidumbre de los maestros, la incertidumbre de los profesores. Máxima teniendo en cuenta que no se conocen los programas, que se darían a conocer sobre el mes de noviembre, cuando las ATD, por lo menos en primaria, están convocadas precisamente para el mes de noviembre. Viene el fin de curso y en marzo ya empezaría a aplicarse, que es, creo, por lo menos en mi opinión, creo que sea probablemente la principal contra que le encuentro a esta transformación, la premura que se tiene por querer aplicarla. Hay intereses. Por eso no se permite la negociación, pero además se va en contra de las propias capacidades de los docentes. Es inviable. Sí. Bueno, gente que estuvo integrando el equipo que participó dijo que esto le parece que es tremendamente apresurado pretender imponerlos a partir del 2023, perdón. Un atropello, nosotros hemos visto un atropello. Yo hice parte de las comisiones de programa, nos retiramos como ATD, fue uno de los compañeros que se retiró, la mayoría de los compañeros se retiró de ese espacio, fuimos mandatados por la mesa y vi la desorganización del funcionamiento del programa, por eso nos retiramos. La falta de todo estaba predispuesto, todo siguiendo determinadas pautas. Era imposible que existiera una participación real. Entonces nosotros somos críticos y sabemos porque estuvimos allí, intentamos hacer parte. Es imposible. Además, hay que decir algo, estas reformas fracasaron, tanto en Perú como en España. España, fíjese, televidente, no lo está diciendo este humilde maestro, busque, cada 5 años tiene una reforma. Yo no sé si esta es la educación que quieren para nuestro Uruguay, que venía ya de años, porque se habla que era una pésima educación, aún siendo ejemplo para muchos países del mundo. Hoy estaremos al nivel de Perú, estamos leyendo a peruanos, a españoles y bueno, nada en contra con la educación de otras partes del mundo, pero nuestra educación tiene grandes profesionales que están siendo dejados de lado, que es algo muy lamentable. Y bueno, y también lo que quisiéramos decir en esto es que es necesario pensar en el futuro y dar esperanza, porque capaz nos miran muchos televidentes y ven un futuro muy negro, capaz que nosotros pintamos un futuro muy negro. No, estas reformas han pasado en el tiempo, pero la construcción popular es un deber nuestro todavía. La ciudadanía debe hacer los nuevos programas con un enfoque, sí, preparar a los muchachos para el trabajo, pero también preparar a los muchachos para el conocimiento. Y esa esperanza está dada y no nosotros, en este momento donde nos pegan de todos los lados, decimos que no está muerto quien pelea nunca y que hay una esperanza. Si bien nos descuartizaron el sistema educativo cuando aprobaron la ley de urgente consideración, que no fue por más del 50% de los habitantes de este país, y nos sacaron muchos elementos, incluso cambiaron el concepto de educación como competencias para la vida, es posible construir y juntos se puede construir. Creemos que debemos también darle esa esperanza a los compañeros y a las compañeras, que este tipo de reformas rápidas pasan
rápido. Esperemos que no coarte todo lo que se ha conseguido, porque hablan mal de los últimos programas, pero fueron los programas donde la mayor cantidad de estudiantes egresó a la Universidad de la República, y los hijos de los trabajadores, hoy muchos egresaron de la Universidad de la República gracias a haber pasado por estos programas. Hay que pensarlo muy bien. Si la educación era tan mala, ¿por qué aumentó el egreso a la Universidad de la República en estos años? Y también el tema económico, que es... Mira, yo siempre solía poner como ejemplo, y lo digo a menudo, en la NASA creo que deben estar los principales científicos reconocidos a nivel mundial. Todos los años, jóvenes de nuestros liceos, de localidades de lo más recóndito del país, van a la NASA porque reciben premios de acuerdo a sus proyectos. Recuerdo, por ejemplo, el liceo de Toscas de Caraguatá, que fue premiado, obtuvo un primer premio. Un liceo de acá de Rivera también lo obtuvo. Quiere decir que entonces nuestra educación no era tan terrible como se le venía planteando. Obviamente hay que mejorar, como vos decís, pero la educación tiene que ser un proyecto de Estado, una política de Estado, no de gobierno. Eso, una política de Estado. Mira, porque mientras sea así, va a ser siempre un botín electoral. Y siempre va a estar en crisis la educación, para que el gobierno que llegue haga otra reforma y salga diciendo que modificó la educación. No, debe ser política de Estado, no solo la educación, la seguridad también, porque hoy vemos, por ejemplo, que no es mi área, que no ha mejorado la seguridad y fue botín electoral. Van a apurar también una reforma a la seguridad social poco seria, que nos preocupa a los trabajadores. Nos vamos a jubilar más tarde y con recortes en derecho y en salario. Hablando de recortes de derecho, antes de irme quisiera decir nuestra preocupación frente a las certificaciones médicas. No me hable de eso. Eso es preocupante. Bueno, para explicarlo, le voy a robar algunos minutitos, todavía estamos en tiempo, le voy a robar algún minutito al presidente de la Junta Departamental, que ya está esperando aquí detrás de cámaras, porque no es un dato menor. No. Es inhumano lo que se propone, que es verdad, para los demás funcionarios del Estado ya está, a nosotros los docentes todavía no nos toca, pero ya nos va a tocar. Vienen por nosotros. Bien. Eso también, hay que pensar, cuando pensamos como sindicato, pensamos en todos los trabajadores. Vienen por nosotros. Bueno, decir que a los compañeros de la Administración Central, a aquellos trabajadores públicos de la Administración Central, se vino estudiando desde el 2020, el artículo 30 del proyecto de presupuesto, un recorte en las licencias médicas. Se planteaba que se igualaba a los privados, 3 días te enfermas, 3 días no cobras y después cobras el 75% del sueldo, por mes, por licencia. Luego llegamos a la rendición de cuentas del año 2022, ahora con un cambio en la propuesta que empeora. Dice que el funcionario público, por una licencia por enfermedad, los 9 primeros días cobra el 100% de su salario y luego se le descuenta el 75% del sueldo. Pero si te enfermaste en marzo y perdiste tus 9 días, tú te enfermas en noviembre y perdés todo, el 75% del sueldo de toda la licencia que sigue. Entonces, esto es algo terrible. Es inconstitucional sacarle salario a los trabajadores como se está haciendo. Se quiere equiparar... Por enfermedad. Por enfermedad. Estamos hablando... Y hablando de... Voy a hablar acá a la ciudadanía, muchos son policías en nuestro departamento, hay mucha gente trabajando en la policía y sabe, dicen que la policía son los que más faltan. Bueno, y se generalizó para todos los públicos, pero la policía se entiende, porque también hay que estar en el carancho a medianoche, viviendo el estrés, viviendo el conflicto, enfrentando la criminalidad. Ellos no están ahí. Bueno, estos compañeros ya están afectados por ese régimen y vienen por los docentes, que la mayoría son mujeres, que tienen diversas dolencias, que tienen diversas licencias de estrés. El trabajador de la educación que piensa, hay un planteo del Poder Ejecutivo para que se tome como ejemplo lo que se ha votado para la Administración Central, para los compañeros de la ANEP, de los entes autónomos, un planteo del Poder Ejecutivo, hablamos de presidencia, ¿no?, para que se aplique a nosotros, para dejarle clara a la ciudadanía. También hay ya comisiones de estatuto para transformar el estatuto del funcionario docente y que perdamos derecho. Pero la FUNTEP lo que ha preparado y pensado ya, en esta última mesa también dispuesto, una comisión técnica
y política para enfrentar esa situación. ¿Por qué política? Porque también muchos dicen, porque pagan justos por pecadores, y queremos saber los números de las personas enfermas para ver qué gravedad tiene el Estado y qué pérdidas tiene el Estado, porque dicen que un montón de gente pasa enferma y no es así. Además tenemos, cuando ven los vecinos en la escuela, que no hay un maestro en algunos casos o no hay un profesor, porque las mujeres son madres y tienen derecho por ahora a la maternidad. Marcos, le metiste cuerda, pero igual nos excedimos algunos minutos. Muchas gracias. No, por favor, te quiero agradecer a vos y como siempre, ya has estado acá en alguna oportunidad. La primera vez que estás en estudio, ¿no? Sí. Hemos tenido contacto vía Zoom. Bueno, agradecido y a las órdenes como siempre. Precioso y muchas gracias, Juan, por la oportunidad. Gracias a ti. Amigos, enseguida de la pausa volvemos con ustedes ya con el presidente de la Junta Departamental de Rivera, señor José María Antuña, quien ya está esperando hace un ratito aquí detrás de cámara. Ya volvemos. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos. Vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. En materia de aberturas, muebles y hasta cabañas de madera, no encontrará nada mejor que JRCE. Gozamos de un gran prestigio, producto de los años de dedicación y honradez en todo aquello que fabricamos. Utilizamos materia prima de la mejor calidad que garantiza, junto a una esmerada atención y profesionalismo, la satisfacción de nuestros clientes para toda la vida. Elaboramos su proyecto de aberturas y muebles en 3D sin costo para que lo visualice antes de la fabricación. Visítenos en Rodó 1857 Pueblo Nuevo o comuníquese al teléfono 462-33370 o al celular 098-252-229.
Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. En la entrada misma de la ciudad, en la principal entrada de Barrio Vicio, está Semáforo Automóviles. Contamos con unidades nuevas y usadas para todas las preferencias: compras, venta, permuta y alquiler de vehículos. Venga y consulte sin compromiso. Ciertamente acordaremos un negocio a su medida. Lo esperamos en Guido Machado Brum, esquina Ernesto P. Sosa. Semáforo Automóviles. Su próximo automóvil o camioneta ya lo espera aquí. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. José María Antuña es el actual presidente de la Junta Departamental de Rivera y tenemos el gusto de recibirlo aquí en estudio. Pepito, para los conocidos, para los amigos. ¿Cómo estás, Pepito? Buenas noches, un placer enorme. El placer es todo mío de estar junto a tu programa. Y bueno, la primera vez, creo. Sí, habías estado una vez por Zoom cuando sí, estaba en otro medio. Exactamente, cuando el asunto de la pandemia, creo que anduvimos por ahí. Sí, sí. Pero el placer enorme de estar junto a ti y bueno, charlar un poco. Pepito, te presenté como el actual presidente de la Junta. Por mis cálculos, te quedan pocas semanas. Falta, ¿no? Poquito. ¿Cuántas semanas? La verdad parece mentira, pasa tan rápido, tan rápido. Ingresé el 27 de noviembre del año pasado y en noviembre de este año lo tengo que entregar la presidencia. Si Dios quiere le vamos a entregar al compañero Larry Martínez. Ya está definido. Que se supone que va a ser, ya está todo definido, pero no está votado. Por lo tanto, tú que tenés la experiencia dentro de la Junta Departamental, sabés, hasta que no se vote no está definido. Pero se supone que sí, porque es un convenio, es un arreglo que existe ya y bueno, ya está establecido y es un buen compañero y considero que es una excelente persona. Sin duda. No, y además que hay un acuerdo no firmado entre todas las bancadas desde siempre, que el nombre que propone cada partido, ya sea para presidencia, vicepresidencia o coordinaciones, siempre se vota. Bueno, las coordinaciones no son votadas, pero presidente y vicepresidente se vota. Siempre. Nombrás a Larry Martínez. Larry Martínez
alguien más de la lista 2000. ¿Ustedes cómo definieron al principio de este periodo de gobierno? ¿Van a ser todos los Nosotros, de la lista 2000, en realidad no definimos. En realidad los únicos dos ediles, siempre titulares desde el año 2010, era yo y Larry, que no habíamos ejercido la presidencia de la Junta Departamental. Los demás compañeros ya todos pasaron por la presidencia, hicieron un excelente trabajo y bueno, creo que nos tocaba en este periodo asumir esa responsabilidad, porque quiera o no quiera, es una responsabilidad. Tenemos que ser muy justos, muy correctos y buscar ser lo más imparcial posible y principalmente, bueno, buscar que el trabajo sea en consenso y que salga todo bien por la Junta y para la gente principalmente, ¿no? Claro. ¿Ya se conocen los nombres de quienes van a acompañar a Larry en la vicepresidencia? Todavía no. He escuchado algunos comentarios, pero no me animo a informarte porque la verdad que no tengo seguridad, entonces por lo tanto prefiero no decir. ¿Cómo te ha ido en el actual periodo con tus vicepresidentes? Bien, o sea, tengo dos vicepresidentes que son excelentes, a Magela Ferreiro y a Canepa. Hemos trabajado en conjunto, no hemos tenido mínimo problema. Si bien la verdad fue un año muy, muy diferente. Después de la pandemia todo empezó a arrancar muy despacio y la verdad que, por ejemplo, en coordinación, nosotros muchas veces en el chat de coordinación ya combinamos. Tuvimos que aprender todos en eso, ¿no? Tuvimos que aprender, la tecnología creo que es fundamental. Y una de las resoluciones que tomé ahora hace muy poquito, no sé si tú te acordás, se repartía todas las citaciones, el orden del día, sí, casa por casa a los ediles. Y una de las cosas que aprendimos con la pandemia y con todas las medidas y con la propia tecnología, con lo que tenemos en mano, es de que hoy por hoy no se entregan más papeles en mano, se pasa todo vía WhatsApp, vía correo electrónico. Y máximo teniendo en cuenta que los ediles tienen incluso hasta el propio celular proporcionado por la Junta. Exactamente. Entonces creo que es una de las maneras de buscar las herramientas que tenemos y utilizarlas, primero que nada. Una de las cosas que yo valoro muchísimo en esto de intentar utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano, debo reconocerle el mérito a nuestro amigo José Luis Pereira, mi tocayo, que cuando fue presidente atendió una propuesta que la hice yo particularmente, incluso con la oposición de algún compañero de partido mío, que era de que las sesiones de la Junta fueran transmitidas en vivo vía YouTube. Es la forma más cristalina de poder estar, porque el día siguiente la gente escucha radio o no va a leer jamás un acta, pero tiene la posibilidad de seguirlo en directo a través de YouTube o de lo contrario verlo en diferido. Yo soy uno de los que si no lo puede ver en vivo, lo veo al día siguiente o cuando pueda verlo. Todavía no me pude desacostumbrar del todo de haber salido de la Junta Departamental. No, es bueno que la gente se entere, pero yo creo que de un tiempo para acá la gente está muy desacreditada de la política. Lamentablemente. Eso lo digo con dolor porque la verdad que si se interesaran y de que vieran de que el legislador departamental trabaja, que busca la manera de solucionar problemas o busca de repente de minimizar accidentes en el caso de tránsito, como nosotros trabajamos prácticamente 10 años juntos, sí, y trabajamos en un consenso de buscar una solución, y ahí no había partido político, ahí lo que había era buscar el bien para la gente y nada más. Lo que vos decís tiene mucho asidero y lo hablábamos el otro día con Marta Diniz, que estuvo en este programa también. El tema es que por lo general se ve lo malo y es lo que trasciende. Y las cosas buenas generalmente la gente no le da importancia. El trabajo de la Junta Departamental es fundamentalmente que se hace en comisiones. Después en la sesión propiamente dicha, bueno, se votan los informes, por lo general no se rechazan informes que vengan de las comisiones, por lo menos el 70-80%, y la media hora previa es eso, es previa, ni siquiera hace parte de la sesión, a menos que se decida pasar al orden del día. Pero había una mala costumbre por parte incluso de algunos medios de comunicación de darle demasiada relevancia a la media hora previa y se olvidaba de todo lo demás, que es la sustancia de la Exacto. En ese sentido nos han criticado tanto a Eber Freitas, nuestro querido Yacaré, que fue el presidente anterior, y a mí referente a los informes que le pasamos a la prensa.
Lo que hacemos hoy por hoy, tú lo podés comprobar en el correo electrónico, lo pasamos todo perfecto, tal como es. Y no le hacemos resumen, nosotros no vamos a trabajar para la prensa, yo creo que la prensa es la que tiene que sacar sus propias conclusiones, escuchar y ver. Yo he escuchado esas críticas. Yo creo que es lamentable de que muchas veces, bueno, la gente no sabe, pero nosotros les damos toda la información. Ahora, si no la quieren depurar, no la quieren estudiar, bueno, es otro problema, no es nuestro. No es un problema de la Junta Departamental. Y es una de las cosas que a mí me dijeron al principio, cuando empecé a la presidencia, me dijeron, mirá, que yo digo, no, la prensa, yo creo que la prensa es lo más importante que tenemos. Es la mayor información que le damos a toda la gente lo que está pasando dentro de la Junta Departamental. Pero por eso le brindamos toda la información, para que ellos vean, de que, bueno, y una de las herramientas de que a veces no nosotros... es un trabajo menor, ¿no? Porque transcribir todo, absolutamente todo. Aparte le pasamos todas las grabaciones. Claro. Todas las grabaciones. O sea, y hay una realidad de que el otro día yo a la compañera Romero de Vichadero, después que terminé la sesión, le pedí, yo me hubiese pedido, hace una media hora previa, en la cual no voy a nombrar el título, porque corresponde a una mutualista, haciendo un reclamo de que Vichadero no tiene una atención médica. Yo digo, eso tenía que haber pasado al plenario para ser discutido y de que salga del plenario con una aprobación total, que iba a salir. Claro. Tal vez hubiera faltado entonces, la iniciativa de ellos, de alguien que claro, es una compañera nueva, ¿no? Sí, una compañera nueva con muchas iniciativas, o sea, me parece que está trabajando muy bien, pero viste, te doy un tema para que veas, que de repente no es el tema político, sino que es un tema de bien de la comunidad, y eso es lo que tenemos que tratar, y eso es lo que tenemos que luchar entre todos, para que salga, porque si existe algo que está mal, bueno, reclamemos todos juntos, como también si hay algo que está bien, felicitemos todos juntos. Lo que pasa es que a veces, Juan, yo tengo una experiencia grande en política de hace muchísimos años, y siempre recuerdo aquello de que si tú sos de un partido y propones algo, yo tengo que decir que está mal. ¿No? ¿Por qué? Si a la gente le hace bien, está bien para todos. No porque sea el Frente Amplio, el Partido Nacional, que proponga, o el Partido Colorado que proponga, nosotros tienen que votar en contra. Bueno, eso es lo que debiera suceder, ¿no? Debería ser. Sí, no es así. Lamentablemente en los hechos no es así. Yo justamente quiero traer a colación un tema que a mí me tocó de cerca, porque incluso lo hablamos la semana pasada con Marta. Marta hizo hace 2 semanas, creo que 2 semanas o 3, una media hora previa que se basó en parte a algo que trajimos y levantamos nosotros acá en el programa, que fue a raíz de información que muy fidedigna, de muy buena fuente, de gente que conoce íntimamente la interna del teatro, que nos aportó información e imágenes. La intención de Marta Diniz en su momento fue, bueno, no cerrar el teatro, sí pedir que, bueno, se verificara las condiciones reales. Pero en principio pidió que se cerrara. Pero hasta que no se reformara. Tal vez no se ha expresado adecuadamente, porque a tal punto que después yo seguí toda esa sesión e intentó, después más adelante, bueno, hacer una comisión que fuera compuesta por técnicos de la Intendencia, ediles y eventualmente bomberos. Y yo con honestidad te tengo que decir, creo que eso no prosperó precisamente porque la propuesta había surgido de un edil de la oposición. No, a ver. ¿Cuál fue el argumento que se dio para no permitir que los ediles acompañaran a los técnicos? En realidad salió una propuesta que creo que fue unánime, en el sentido de que un arquitecto hiciera el examen como corresponde. Porque yo considero que Marta tiene las mejores de las intenciones, como también puedo tenerlas yo, que decirte, mira, este estudio es un peligro, me puede caer un foco arriba. Ahora, ¿qué potestad o qué conocimiento tengo yo para decir de que esto puede caer? O sea, ahora, diferente es cuando un profesional de repente viene y nos dice, bueno, a ver, miren, tengan cuidado porque esta pared puede caer. Bueno, ahí cambia. Por eso se pidió un informe de un arquitecto, que la sesión de arquitectura de la Intendencia Departamental de Rivera hiciera un estudio de todo el teatro y que hiciera un informe.
que viniera a ¿Eso se hizo ya? No sé, no sabría decirte porque la verdad que no. Yo seguí en directo esa sesión porque recuerdo que me informó Marta que iba a plantear el tema, la seguí. Y yo te debo decir que con desazón que el argumento que se esgrimió allí para no permitir que los ediles, o no votar que los ediles acompañaran, para mí no es de recibo. Porque dicen, los ediles, no tenemos ningún arquitecto en la Junta ni ningún ingeniero. Es verdad. En la Junta no, pero la Intendencia sí tiene. Claro, pero existe una comisión de obras en la Junta, así como existe una comisión de salud, que no todos son médicos, no enfermeros. Pero justamente la función del edil es legislar y además controlar. No le haría ningún daño que ese arquitecto o esa comisión de arquitectos de la Intendencia pudiera ser acompañado por ediles. Claro, yo estaba en la presidencia y escuchaba. Si vos estás vedado de no puedo hablar, pero el hecho pero a ver, se discutió el tema porque se pasó una semana para la otra, no sé si tú te acordás. ¿Para qué? Para ver, cuál era la situación real del teatro. Vamos a empezar por ahí. ¿Ah? Si el teatro en realidad lo tiene la Intendencia, no lo tiene. En realidad lo gestiona. Lo gestiona, pero no lo tiene reglamentario. En el documento no está, todavía no. Eso clarísimo. ¿Ah? Entonces, sabemos que la empresa tiene un problema con el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo, mientras no solucione ese problema, no se lo va a pasar a la Intendencia. Y la Intendencia lo que hizo fue apresurarse, sabiendo la situación de que se viene cayendo. Una casa, si vos no la mantenés, se te cae. Eso es evidente. Pero no por eso corre peligro de vida a nadie. Yo a veces dejo sin pintar o dejo sin arreglar, y bueno, lo vas arreglando a medida que se puede. En ese sentido se llamó a licitación, hay una empresa que ganó la licitación, y a partir de en el momento que entreguen el teatro a la Intendencia Departamental de Rivera, esa empresa empieza a trabajar con una reforma total. Sí, está previsto para apenas terminado la licencia de la construcción hacer eso. Se supone que ya va a estar, que el Ministerio va a hacer la entrega, ¿no? Primero tiene que hacer la entrega local. A mí lo que me preocupa, Pepito, es que incluso hoy sucedió un hecho que antes de venir para acá estaba viendo los noticieros, pues seguramente conocerás o habrás conocido el viejo Hotel Aramaya en la capital del país. Sí. Que estaba... por ahí, creo. Claro, alguna vez me alojé allí también. El Hotel Aramaya fue uno de los hoteles contratados por el Mides para servir como abrigo. Se incendió. Fallecieron personas y hay muchos heridos. No escuché. ¿Hoy fue? Sí. Digo, bueno, esto ni que hubiera sido planificado, pero es una cuestión para tenerlo en cuenta, porque el Hotel Aramaya también, un edificio viejo, ciertamente si estaba siendo gestionado por el Mides, debiera haber estado con todo en regla, con la autorización de bomberos, con certificaciones de escribanos, de arquitectos, Sin embargo, sucedió. Y tuvimos la desgracia de ver hace algunos años en ciudades relativamente próximas, como Buenos Aires o Santa María, tragedias, ¿no? Sí, eso ya pasó y ya está. Pero simplemente quería decir que a mí me pareció... No, hay que tener cuidado, yo soy una de las personas de que siempre soy más precavido, por lo general, más vale prevenir que curar, ¿no? Claro. Y eso es un dicho que es muy, muy cierto. Y yo creo que es fundamental de que se haga una inspección, que se vea. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, y yo conozco y fui al lugar, y la puerta de emergencia es más peligrosa que la celda del frente. Sí, servía como para los artistas. Sí, ahí va, pero si vos ves... Yo varias veces allí también. Porque si tú abrís las puertas para atrás, las puertas del frente, sale, en 2 minutos sale todo. Es que aquella puerta en realidad no era una puerta de emergencia, era puerta de entrada y salida de artistas. Exactamente. Que después que se dejó como claro, que sale el garage del... Claro, que salía por calle Uruguay. Del casino. Claro, en su momento, en el caso de algún siniestro, podría llegar a servir como salida de emergencia para quienes estuvieran detrás de bambalinas, obviamente, porque de allí del escenario hasta las puertas es muy largo. Pero como diga, ese es un tema que ya está. Pepito, es de suponer que vos has seguido y venís viendo lo que sucedió, lo que se pretende por parte de la Junta Departamental de Montevideo de someter a juicio político a la intendente de Montevideo. ¿Te merece alguna opinión al respecto? O sea, son maneras diferentes de actuar. Yo la verdad no lo haría,
lo pienso personalmente, no lo haría, porque considero de que, bueno, cada uno tiene sus motivos, el porqué, y es como que llamaran a Richard Sanders. No tiene sentido, o sea, para mí no tiene sentido. A eso iba justamente, porque primero que hay a mi entender, y creo que entender de juristas, de constitucionalistas, como el propio Martín Rizzo, que han salido a decir que no tiene cabida, porque hay una equivocada lectura de los artículos 284 y 285 de la Constitución de la República. A mí, en lo personal, y estoy seguro que a mucha gente le molesta la actitud de Richard Sanders de no asistir a la Junta para brindar explicaciones que creo que serían sencillas de dar con respecto al tema del vertedero, del cual ya se van cumpliendo 11 meses. Sin embargo, nada lo obliga, salvo la ética en todo caso, pero cuestiones jurídicas no hay, porque la propia Constitución en su artículo 285 prevé sí que el intendente pueda ser consultado o llamado a sala por la Junta Departamental. Pero en ningún lugar se plantea ninguna obligatoriedad, ni mucho menos sanción. No, exacto. Entonces, y hasta más, él puede delegar la función y mandar a alguien. Sí, claro. No tiene por qué ir él. Exacto. ¿Considera que podría haber hecho eso de Richard? Yo conociéndolo a Richard, estoy seguro que no, de que no quiso ir en el momento y después se puso a trabajar en lo que hoy por hoy va a ser el vertedero de Tacuarembó Rivera, y que ya se ha solucionado una cantidad de cosas, se compró una máquina especial. Entonces, en ese sentido, me parece de que él como que no le dio mucha importancia a ese tema, que ya había pasado, y por eso creo que no concurrió. Pienso yo, ¿no? Puede ser. No me lo dijo a mí. Claro. No me lo dijo en forma personal, pero la verdad que yo lo tomaría de esa manera. Pepito, ¿ves dificultades en el seno de la interna de la 2000? No, a ver. Se comentan muchas cosas, nosotros nunca levantamos ningún rumor acá. Se comenta muchísimas cosas, pero yo en realidad no veo. Lo que puede haber de repente son diferencias entre líderes políticos de dentro de la 2000. Puede haber alguna diferencia, y siempre hay. Y eso dentro de todo grupo político tiene que haber, porque si todos pensáramos lo mismo, no habría gracia. Pero las diferencias se terminan cuando hay una reunión y cuando viene el líder. Cuando viene Tabaré, cuando se reúne Tabaré con Marne, con Richard y se juntan todos, se termina la diferencia. A mí lo que me está llamando la atención, y no creo que eso afecte el normal desarrollo de la gestión, lo aclaro, pero sí me llama la atención viendo algunas imágenes que se puede ver incluso en la propia página de la Intendencia, en inauguraciones, en ceremonias como fueron, por ejemplo, la celebración del Día del Arma de Caballería, o un reconocimiento que se hizo recientemente a funcionarios por tantos años de trabajo. Lo veo al intendente acompañado por el presidente de la Junta, por el secretario general y un único director general, que precisamente es aquel que no responde a la 2000, el Mauricio González. Yo creo que eso muestra una unión de partido, primero que nada. Pero eso no se veía antes, era acompañado por todos. Creo que no se veía, pero no se veía porque yo creo que ahora los directores generales están más para la parte ejecutora, directamente. Si tú mirás, tú no los ves diferentes medios como era antiguamente. ¿Te acuerdas que antiguamente salían los directores, tanto Bertón como Giovanni, como el propio Mazzoni, que era de obras? Y habían entrevistas enormes, largas. Hoy por hoy no lo ves. Tú lo ves al intendente en forma permanente, ese sí. Bueno, de hecho yo... Y yo creo que eso es una demostración de unión de partido. Para mí es... la 123 es una pata importante del Partido Colorado y del departamento de Rivera. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Sí, sí, hoy en día la 123... es la que marca la diferencia, ¿no? Entonces yo creo de que el trabajo encomunado de Richard con Mauricio me parece que es lo más correcto para el partido dentro del departamento. Sí, yo hace un tiempo entrevisté acá, en otro medio cuando estaba,
a Richard, a Bertón. A Mauricio también. A Mauricio también. No he podido entrevistarlos en los últimos tiempos y al intendente ya tiré la toalla, no lo llamo más porque directamente no me atiende el teléfono, ya hace más de un año, ha sido invitado en varias oportunidades y bueno, evidentemente no quiere venir y bueno, tengo que respetarlo. Me hubiera gustado. Y si lo ves, decirle que las puertas están abiertas para cuando... Seguido. Sí, me consta. Que las puertas están abiertas. De mi parte no va a haber otra invitación, pero si él quiere venir, con mucho gusto. ¿Cómo no? Le voy a decir sí. Pepito, infelizmente estamos llegando al final de la nota porque, como te decía fuera del micrófono, tuvimos un programa bastante accidentado al principio. Te hago una pregunta que en realidad no sé si me vas a poder contestar. ¿Qué pasa o qué va a pasar con el predio del ex Shopping Melancía? ¿Eso quién lo está gestionando? No sabría decirte. Creo que eso sigue en un juicio. La justicia es la que va a resolver. Yo tengo un... ¿Y quién gestiona lo que haya hoy ahí? No sabría decirte. Veo que hay un taller mecánico funcionando. Sí, en el fondo sí. No ¿Y sé. quién autoriza eso? No tengo ni idea, pero eso es una propiedad privada, ¿no? Sí. Y eso está en manos de la justicia, por lo tanto, supongo debe haber una autorización. Y con respecto a la propia terminal de ómnibus, ¿se tiene idea qué es lo que va a pasar? ¿Si va a quedar en el lugar donde está actualmente, en el centro? Hoy por hoy va a seguir en el centro, y porque tú estabas en esa época de la terminal de ómnibus del shopping. Sí, ¿no? cuando todavía no estaba... Bueno, pero que fue propuesta, pero era una terminal particular con concesión para la Intendencia Departamental de Rivera, por lo tanto, la Intendencia Departamental no tuvo gasto ninguno. No, eso me consta. Está bien claro. El hecho de que hoy por hoy la terminal va a estar refaccionada, esta terminal, y ya de hecho, ya no sé si has visto, y nosotros lo hemos sufrido por un tiempito en la Junta Departamental, que tuvimos que sacar los coches para afuera del garage, porque canalizaron todo, hay vertientes de agua en esa zona y sale muchísima agua, que es algo increíble. ¿Se va a reformar entonces el edificio actual? Ya se está remodelando la parte de las salidas de agua, ¿no? Eso ya me consta porque en el propio garaje nuestro tuvieron que romper y hacer cámaras. La mayor preocupación que tienen allí trabajadores y pasajeros es justamente los dos niveles, ¿no? Tener que bajar a las empresas, subir los propios maleteros con todo lo que... Y el gran problema de la inundación, ¿no? Sí, también. Cuando llueve, aquello se inunda y sin todo. tener ascensor, ¿no? Sí, aquello es terrible. Bueno, aparte no es accesible, no es un lugar accesible para nada. Y bueno, esperemos que se haga una buena reforma, pero creo que sí. Yo no vi el proyecto todavía, vi sí el proyecto de la biblioteca, que es un proyecto muy bueno, y en el cual vamos a tener novedades también con algún proyecto y alguna reforma de la Junta Departamental. Eso va a estar bueno. Pero pensado en un futuro, porque creo que tiene que ser con arquitectos y no ir haciendo reforma y reforma como se ha venido haciendo hace muchos años. Claro, parche. Exacto, no. Hacer una cosa estructurado, bien pensado, hacer un gasto solo en 2-3 años, pero que perdure para la vida. ¿En el mismo lugar? Sí. Sí, allí mismo. En el mismo lugar, porque tenemos que aprovechar el lugar, el local, y bueno, aprovechar eso y reformar. Pepito, te quiero agradecer, ¿no? Por favor, el agradecido soy yo y a las órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Espero que te haya sentido cómodo. Pero cómo no, un placer enorme, la verdad. Bueno, saludos a los ex compañeros. ¿Cómo no se le han dado? Amigos, al regreso de la pausa vamos a venir con una nota que grabáramos el pasado fin de semana con el intendente de Salto y orientador del Encuentro Federal Artiguista, Andrés Lima, que estuvo visitando Rivera apenas por algunas horas y no quisimos desaprovechar la oportunidad. Ciertamente nos vamos a extender algunos minutitos más allá de las 23, pero creo que vale quedarse para escuchar lo que dice Andrés Lima. Ya venimos enseguida de la pausa. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró,
al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. En materia de aberturas, muebles y hasta cabañas de madera, no encontrará nada mejor que JRCE. Gozamos de un gran prestigio, producto de los años de dedicación y honradez en todo aquello que fabricamos. Utilizamos materia prima de la mejor calidad que garantiza, junto a una esmerada atención y profesionalismo, la satisfacción de nuestros clientes para toda la vida. Elaboramos su proyecto de aberturas y muebles en 3D sin costo para que lo visualice antes de la fabricación. Visítenos en Rodó 1857 Pueblo Nuevo o comuníquese al teléfono 462-33-370 o al celular 098-252-229. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí.
Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. En la entrada misma de la ciudad, en la principal entrada de Barrio Vicio, está Semáforo Automóviles. Contamos con unidades nuevas y usadas para todas las preferencias: compras, venta, permuta y alquiler de vehículos. Venga y consulte sin compromiso. Ciertamente acordaremos un negocio a su medida. Lo esperamos en Guido Machado Brum, esquina Ernesto P. Sosa. Semáforo Automóviles. Su próximo automóvil o camioneta ya lo espera aquí. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. Andrés, ¿a qué obedecen esos chisporroteos que han trascendido en los medios los últimos días con gente que te atribuye haberte quedado con la Liga Federal? Hay quienes entienden tu posición, hay gente que cuestiona la misma. ¿Qué es lo que vino sucediendo concretamente con eso? A ver, nosotros he visto alguna publicación en un medio nacional con algún planteamiento, pero anónimo, es decir, no firmado por nadie que integre la Liga Federal. Por tanto, no podemos saber a quién pertenece esa nota, no podemos saber quién es su autoría. De todas maneras, la Liga Federal está en un proceso de consolidación. La Liga Federal tenía un referente que hoy ya no está en el Frente Amplio, Darío Pérez. Hoy Darío Pérez tomó otro camino, a nuestro entender equivocado, pero bueno, tiene la libertad de hacerlo, de sumarse en este caso al Partido Nacional y apoyar concretamente a el actual intendente de Maldonado, Enrique Antilla. Nuestro camino es otro, el camino nuestro es, por sobre todas las cosas, desde la Liga Federal, pero sobre todo un espacio político más grande que es el ENFA, Encuentro Federal Artiguista, tratar de posicionar al interior del país, que históricamente ha sido ninguneado, históricamente ha sido olvidado, posicionarlo de otra manera. Está claro que siempre todo proceso nuevo genera quienes pueden compartirlo, quienes no pueden hacerlo, pero bueno, destacar que en el caso de la Liga Federal, como uno de los sectores que integran el ENFA, venimos trabajando, venimos realizando también recorridas por distintos puntos del país. Aquí en el departamento de Rivera, la referente de la Liga Federal es Sibela Fontoura, una reconocida militante a nivel departamental y a nivel nacional. Y en el caso nuestro, seguimos con nuestras recorridas por todo el país. En el caso de Rivera, tenemos pensado también, antes de la finalización de este 2022, hacer una recorrida, tomarnos un fin de semana completo, hasta incluso 3 jornadas, viernes, sábado, domingo, recorrer no solo la capital departamental, sino que recorrer cada una de las localidades que tiene el departamento, porque a veces sucede eso, ¿no? De que venimos a la capital departamental porque generalmente es la ciudad más poblada. Claro. Pero bueno, tenemos que también recorrer y conocer otras realidades, y también, si uno pretende ser una de las voces del interior, hay que tratar de conocer cada región que tiene el departamento de Rivera. Que no es sencillo, por supuesto que nos va a llevar tiempo. Y lo otro, también es importante que nuestra propuesta es una propuesta amplia, es una propuesta
en el sentido de que va dirigida no solo a Frente Amplistas, no solo, y que esto capaz también ha generado algún chisporroteo dentro del propio Frente Amplio, pero nosotros entendemos que la manera de crecer es esta, es decir, el Frente ha crecido cada vez que ha trabajado con una apertura en donde ha invitado a uruguayos que estuvieron en otras colectividades, que estuvieron en otros partidos políticos. Líber Serén, el líder histórico del Frente Amplio, proviene del Partido Colorado, militó durante años en el Partido Colorado. Selmar Michelini, Alba Roballo, podríamos seguir mencionando a tantos uruguayos que en el momento de la formación del Frente Amplio provenían de los partidos tradicionales. Y así ha pasado, ese crecimiento del Frente Amplio se ha dado porque, bueno, muchos uruguayos se han sumado al Frente Amplio a lo largo de toda su historia, así como también hay que reconocer y hacer autocrítica que en los últimos 5 años hubieron muchos uruguayos que habían prestado su voto al Frente Amplio y que dejaron de hacerlo. En definitiva, estos procesos nuevos que estamos haciendo es normal que genere en algunos casos adhesión y en otros casos genere algún chisporroteo, pero aclarando, la Liga Federal tiene su orgánica, tiene su estructura. Del ENFA tenemos distintas instancias también de reunión, distintas instancias de encuentro, pero dejar bien claro, la Liga Federal es un sector, una agrupación, en este caso nacional, que integra el ENFA, el Encuentro Federal Artiguista, que es un espacio más amplio, es una federación de agrupaciones, está integrado por incluso Frente Amplistas independientes, Frente Amplistas que estaban alejados de la militancia y que hoy de a poquito están retomando la militancia, está integrado también por uruguayos de otras colectividades que estaban en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, que estaban en definitiva en la coalición, pero bueno, hay que ser muy claro, hoy unos cuantos de los uruguayos que votaron a la coalición hoy están arrepentidos, hoy están desencantados, hoy están desilusionados, y bueno, frente a ese escenario, nosotros como militantes Frente Amplistas estamos yendo a conversar con esos uruguayos para plantearles de que la esperanza hoy es el Frente Amplio y que se puede cambiar esta realidad de un país que está pasando por una situación complicada, desde lo laboral, desde la propia realidad económica, desde la inseguridad y desde tremendos problemas vinculados con la salud y la educación. El ENFA tiene una particularidad y es que apunta fundamentalmente a potenciar grupos departamentales. ¿Cuántas agrupaciones departamentales hoy en día cuentan o integran el Encuentro Nacional? El ENFA hoy está integrado por unas 40 agrupaciones departamentales a lo largo y ancho del país. Tenemos un intendente, que es quien habla, tenemos 2 diputados que integran el ENFA, tenemos 4 alcaldes que integran el ENFA, tenemos 25 ediles titulares a lo largo y ancho del país. Los últimos 2 ediles en incorporarse son 2 ediles titulares de Montevideo. Es decir, que esta movida va creciendo. A esto sumarle también que tenemos concejales en distintos municipios, ediles suplentes, ex diputados del Frente Amplio, un ex intendente, como es en este caso Juan Carlos Giaqueto, que en su momento fue intendente en el departamento de Florida y que también es parte del ENFA. Entonces, bueno, esto va tomando cuerpo, va tomando forma, va tomando contenido y eso sin duda que nos impulsa a continuar con esta tarea sin descuidar la gestión, ¿no? Sin descuidar la gestión, porque bueno, nuestras salidas fuera del departamento se concentran básicamente los fines de semana. Hace algunos meses alguien por acá, por Rivera, decía que en su momento durante las elecciones nacionales vos habías estado coqueteando con Carolina Cose, que habías coqueteado con Oscar Andrade, intentando integrar algunas de las listas de acá. ¿Qué tenés para responder? Bueno, creo que los hechos lo demuestran, ¿no? A ver, hay una muy buena relación con Carolina. Carolina Cose tiene su sector, su propio sector, la amplia, se denomina de esa manera. En el caso de Oscar Andrade también integra un sector histórico, fundador del Frente Amplio como es el Partido Comunista, la 1001.
En el caso nuestro no integramos ni uno ni otro sector. No porque no tengamos un buen relacionamiento, todo lo contrario, sino porque la apuesta nuestra es otra. Nosotros queremos, como espacio político, promover sobre todo el interior del país. Entendemos de que el interior del país tiene que tener un espacio de trabajo político. El interior del país tiene que tener una expresión electoral. El interior del país tiene que ser representado por quienes vivimos en el interior. Y ese surgimiento, mencioné 40 agrupaciones departamentales, pero hay unas cuantas más que las iremos a conversar para ver si se suman. Esas agrupaciones departamentales que surgen en cada departamento es producto muchas veces de que esos sectores nacionales del Frente Amplio no tienen una lectura correcta de la realidad de cada departamento. Han puesto distancia con el interior del país. No han tenido la capacidad de recorrer permanentemente ciudad tras ciudad, pueblo a pueblo. No han escuchado como es debido a todos esos compañeros y compañeras que integran el Frente Amplio. Entonces, frente a esa realidad, y en el caso personal, soy un hombre del interior, he vivido toda mi vida en el interior y he tenido inconvenientes, ¿no? He tenido inconvenientes, sobre todo en los últimos 5 años de gobierno del Frente Amplio, y esta es parte de la autocrítica que tenemos que tener. No fuimos escuchados como debería haber ocurrido. Por poner 3 o 4 ejemplos. En el municipio de Colonia La Valleja, el reclamo de la población era: precisamos una ambulancia, porque no tenemos cómo trasladar a nuestros pacientes desde el municipio de Colonia La Valleja hasta el hospital de Salto, 120 kilómetros. Y esa ambulancia nunca llegó. Gana la coalición. ¿Qué es lo que hace la coalición de gobierno? Una ambulancia para el municipio de Colonia La Valleja, por poner un ejemplo. En el municipio de Mataojo, en Pueblo Fernández, ¿cuál era el reclamo? Uno de los reclamos más sentidos. Tenemos una zona enfermera, nos decían, que atiende 15 días al mes. Los otros 15 días quedamos sin enfermera. Si pasa algo, no podemos enfermarnos esos 15 días. Fue un reclamo permanente. Tampoco, nunca se nombró esa segunda enfermera. Y esas cosas que parecen pequeñas, pero para las localidades del interior, para esos pequeños centros poblados son fundamentales. Y para eso, bueno, hay que escuchar mucho. Por algo siempre digo, tenemos 2 orejas y una boca. Hay que escuchar mucho, hay que estar atento. Entonces, esas cosas que nos pasaron, no queremos que vuelvan a repetirse. Y como el Frente ha hecho autocrítica y el Frente ha reconocido sus errores, lo ha hecho el presidente Fernando Pereira, lo han hecho sus integrantes, lo hemos hecho nosotros mismos, esa autocrítica, ese divorcio que se dio entre la dirigencia y la militancia política. De esa autocrítica se aprende. Errores que tuvimos en seguridad, errores que tuvimos en educación, errores que tuvimos en salud. Esto le da la tranquilidad hoy al pueblo uruguayo de saber de que el Frente Amplio, con esa autocrítica, y además habiendo sido gobierno durante 15 años y habiendo hecho muchas cosas buenas, porque el Frente Amplio hizo muchas cosas buenas. Por ejemplo, lo que hoy pasa en este país, de que hay pérdida de salario real. Durante los últimos 2 años y medio, los salarios de los trabajadores del Uruguay, estamos hablando 1.100.000 trabajadores en Uruguay, trabajadores del sector público y del sector privado. En 2 años y medio, el salario creció un 8%. Los precios de los alimentos y de los comestibles que integran la canasta básica crecieron un 22%, subieron un 22%. Un 8% el salario, un 22% los comestibles. ¿Qué es eso? Pérdida de salario real, pérdida de calidad de vida. La inmensa mayoría de la familia uruguaya hoy tiene esa enorme dificultad de saber que cada vez tiene menos capacidad de compra, que cada vez más tiene que elegir qué es lo que puede comprar y qué es lo que no puede hacer. Eso con el Frente no pasaba. Tuvimos otros errores, pero esto no pasaba. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, la economía creció, el salario de los trabajadores siempre estuvo por encima de la inflación, se vivía mejor. El trabajador, que al principio de los gobiernos del Frente Amplio tenía una bicicleta, luego tuvo la posibilidad de comprarse una moto, algún tiempo después comprarse un autito. Bueno, eso fue posible con el Frente Amplio. Hoy
el salario de la inmensa mayoría o los ingresos de la inmensa mayoría de la familia uruguaya ha disminuido, ha retrocedido, hemos perdido calidad de vida. Bueno, eso con el Frente no pasaba, hoy sí sucede. Entonces, estas cuestiones que el Frente hizo bien, bueno, a partir del 2025, con un gobierno nacional nuevamente del Frente Amplio, las cosas se van a hacer aún mejor. Y lo que se hizo mal, bueno, lo vamos a corregir. Y tenemos además la experiencia de haber sido gobierno durante 15 años. Hoy el narcotráfico prácticamente en Uruguay camina libremente. Y lo que uno veía hace algunos años por televisión, lo veía en Colombia, lo veía en México, hoy lo tenemos instalado en Uruguay. Hoy el narcotráfico está instalado en nuestro país. Y el narcotráfico, cuando se instala de esa manera que hoy está sucediendo, corrompe. ¿Qué es lo que busca el narcotráfico? Corromper el sistema político y corromper el sistema represor, la policía y el poder judicial. Ahora, la sensación que uno tiene es que hay algunos vínculos entre algunos políticos y el narcotráfico. Y eso en Uruguay nunca pasó y está sucediendo en este momento. Y cuando el narcotráfico se vincula con el sistema político, corrompe la policía y corrompe el poder judicial, y eso no lo queremos en Uruguay, lejos, pero es lo que está pasando. No puede suceder de que en el cuarto piso de la torre ejecutiva existía una asociación ilícita, una asociación para delinquir, en donde uno de los principales referentes era el jefe de seguridad del presidente de la República. En el cuarto piso, 85.000 pasaportes que fueron adulterados. En el piso de arriba, en el piso quinto de la torre ejecutiva, estaban los servicios de seguridad de este país. Y no sabían que en el piso de abajo estaba pasando eso. Ahora, si no son capaces de descubrir que 3 metros por debajo hay una asociación para delinquir, ¿qué pueden hacer en este país? Y el presidente de la República en el piso 11. Entonces, bueno, están sucediendo demasiadas cosas que hoy están golpeando, que nos están dejando muy mal parados a nivel de la región, a nivel internacional. Hoy la Interpol y los servicios de seguridad de muchos países quieren saber, quieren acceder cuáles son esos pasaportes que fueron adulterados en este país los últimos 2 años. Se habla la coalición habló en su momento de que tenía la solución para los problemas de seguridad. ¿Dónde? Si hoy la inseguridad está instalada en el Uruguay. Si en lo que va de este mes de octubre ya tenemos más de 10 homicidios. Si en el mes de mayo de este año hubieron 42 homicidios. No, te corrijo. En los primeros 11 días del mes llevábamos 18 homicidios. Ya, esto es un raconto hecho de los medios de comunicación que hoy en día son más confiables que las propias cifras del Ministerio, como quedó demostrado hace un mes y poco atrás, cuando se desconocía por parte del Ministerio los números y fueron los medios los que aportaron datos. Sí. Bueno, no puede sorprender que el Ministerio oculte información cuando vimos lo que fue la denuncia del periodista Gabriel Pereira hace pocos días de lo sucedido en un departamento del interior, donde con documentación en mano quedó constatado que se ordenaba cambiar la tipificación de los delitos como para no engordar demasiado las cifras de delitos. Andrés, hace cuestión de poco tiempo lo habíamos dialogado en mano a mano y ahora te vuelvo a preguntar lo mismo. Un país en el que tengamos a Andrés Lima desde el Senado o en un cargo más allá incluso, ¿se va a poder desde el Frente Amplio torcer ese destino que parecería inamovible o fue inamovible durante los 15 años de gobierno frente amplista, de que el interior tuviera muy poca participación? Y voy concretamente al caso de Rivera. Durante 15 años Rivera no tuvo un solo jerarca a nivel nacional frente amplista. Sí hubo jerarcas de otros partidos. Eso al Frente Amplista de Rivera les duele, lo comentan permanentemente. No sé cómo pasa en otros departamentos, pero me imagino que igual. Sí. ¿Cómo ves esa situación? Nos pasó a nosotros. Capaz que el ejemplo más claro es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Durante los 15 años de gobierno no hubo un salteño,
un salteño que fuera parte de la comisión y que impulsara propuestas, iniciativas o que destinara recursos al departamento y la región. Coincido, esa problemática se dio en Salto, se dio en Rivera y se dio en todo el país. Por eso decía de que los uruguayos que vivimos en el interior hemos sido históricamente olvidados. Y pasó con el Frente Amplio. Uruguay es centralista. Y para quienes vivimos en el interior no ha sido sencillo. Y han habido muy pocas experiencias. Si uno mira al Partido Nacional, Jorge Larrañaga, creo que es de los pocos que intentó en su momento posicionar al interior en la política nacional. Dentro del Partido Colorado, alguna experiencia. Dentro del Frente Amplio, hasta el día de hoy no ha habido. Porque todos los liderazgos y las referencias que ha tenido el Frente Amplio en sus 50 años de vida han sido de la capital del país. Y cuando llegan los tiempos electorales, esos referentes salen al interior, solicitan el voto, que los acompañen, presentan sus propuestas, pero después no lo vemos más durante 5 años. El interior, a partir del año 25, tiene que tener un mano a mano, un tete a tete, un relacionamiento de igual a igual con la zona metropolitana. El interior tiene que ser parte activa del próximo gobierno del Frente Amplio en el Poder Ejecutivo, pero también en el territorio, para que no se repita lo que tú mencionabas y lo que nos pasó a nosotros, que el interior tenga la posibilidad de cortar la torta, que cuando se vaya a decidir dónde se construye un hospital, dónde se van a construir policlínicas, dónde van a haber escuelas, dónde van a haber liceos, dónde va la inversión, dónde se van a hacer rutas, bueno, allí haya hombres y mujeres del interior del país que estén también aportando su granito de arena, porque el país es uno solo. Si el interior fuera parte activa, hubiese sido parte activa del gobierno nacional del Frente Amplio durante esos 15 años, muchos errores no se hubieran cometido. Muchísimos errores. Si hubiésemos sido parte del gobierno nacional, no hubiese pasado lo que ocurrió en Belén, en Pueblo Belén o en Villa Constitución, en donde se reclamó durante 15 años un cajero automático para que el poblador de Belén y Constitución pudiera allí cobrar su jubilación, su sueldo, que no tuviera que hacer 90 kilómetros desde Belén hasta Salto para pagar la luz, para pagar el agua. Gastaba más yendo a Salto en pasaje, aparte como la frecuencia generalmente es en la mañana y en la tarde, tenía que permanecer el día entero en la ciudad, para que precisamos que el Frente Amplio y que el interior del país tenga una participación activa, no solo en la orgánica del Frente Amplio, sino sobre todo en la gestión. Y lo otro importante es que en el interior, la cercanía, la proximidad entre el referente político es fundamental, es clave. Y eso en algún momento se cortó. Y eso no puede pasar. Y creo que eso, quienes vivimos en el interior lo tenemos claro, somos conscientes, y quien quiera participar de la vida pública, de la actividad política, sin tener ese mano a mano, está equivocado. Y creo que eso también el interior le puede aportar mucho a una gestión del Frente Amplio. Lima, para finalizar, ¿cuál es el destino de Andrés Lima en los próximos años? ¿Vas a abrir una lista al Senado? ¿Te quedás con el Senado o vas a apostar algo más? La idea es ser una voz del interior. Para eso vamos a estar presentando una lista al Senado para la elección de octubre del año 2024. Eso lo tenemos definido, lo hemos hablado con todos quienes integramos el ENFA, lo hemos conversado con las 40 agrupaciones que integran el Encuentro Federal Artiguista. Ahora, también ha surgido y ha sido una pregunta recurrente en las últimas semanas: ¿qué vamos a hacer en la elección interna del año 2024? Bueno, ahí no descartamos nada. Es decir, si de acá a 2 años vemos que están dadas las condiciones para que el interior pueda presentar una precandidatura a la presidencia en esa elección interna del año 2024, lo vamos a hacer. Porque también estamos convencidos de que el Frente Amplio puede continuar siendo gobierno en Montevideo y Canelones,
pero solo con la zona metropolitana el frente no es gobierno, no recupera el gobierno nacional. Precisamos que en el interior del país el frente tenga una llegada y una cercanía mayor, que el frente crezca, porque hemos perdido intendencias, hemos perdido municipios, ediles, concejales, y eso hay que recuperarlo. Y ese crecimiento que el frente necesita en el interior, bueno, creo que pasa en alguna medida por el ENFA y por otros sectores, pero bueno, en el caso nuestro queremos contribuir a ese crecimiento del frente, queremos ir a conversar con aquellos uruguayos que en algún momento le prestaron el voto al Frente Amplio y de un día para otro dejaron de hacerlo, ir a hablar con ellos, preguntarles en qué se equivocó el Frente Amplio, por qué al principio confiaron en el frente y luego dejaron de hacerlo, ir a buscar aquellos referentes del Frente Amplio que marcaron la historia de la fuerza política en cada departamento y que también de un día para el otro, cansados por las razones que sea, se alejaron. Tenemos que ir a buscarlos. Tenemos como Frente Amplio que ser más solidarios, querernos más como fuerza política. Siempre pongo algún ejemplo. Antes del año 2004, antes de que fuéramos gobierno, venía a cualquier ciudad del interior del Uruguay un referente nacional del Frente Amplio y todos íbamos a escucharlo, todos, no nos importaba quién era. Después del 2004, cuando venía un referente nacional, después que fuimos gobierno, cuando venía un referente o dirigente nacional, la primera pregunta que hacíamos es ¿y de qué sector es? Y si era un sector con el cual nos identificábamos, íbamos, y si no, no lo hacíamos. Y después del 2004, cuando fuimos gobierno, aparecieron unas peleas de poder. En algunos aspectos hicimos lo mismo que le criticamos a los partidos tradicionales. Nos peleamos por los cargos, nos peleamos por quién tenía más fuerza dentro del Frente Amplio. Se dio la gran paradoja, tengamos memoria, de que durante el gobierno de Mujica teníamos prácticamente dos ministerios de economía. Por un lado estaba Daniel Olesker, por otro lado estaba Daniel Ostori. Entonces, esas cosas que pasaron no se pueden volver a repetir. Y si se da la posibilidad de una precandidatura, bueno, en ese caso aceptaríamos. En ese caso está claro que el interior presentaría una precandidatura a la presidencia del año 2024, pero bueno, precisamos seguir creciendo, precisamos seguir recorriendo el país, precisamos seguir entendiendo, comprendiendo, conociendo la realidad de cada departamento. Y a su vez, dentro de cada departamento hay también realidades que hacen a esa región, en donde cada vez hay menos recursos para la educación, en donde cada vez hay menos recursos para la salud. Hoy hay que andar mendigando un remedio para poder, cuando uno concurre a una policlínica o a un hospital o a ACE, en donde la realidad económica va en retroceso, en donde ha habido pérdida de salario real, en donde los jubilados en el año 2022 recibieron 400 pesos de aumento, en un contexto en donde hay desempleo, desocupación, en un contexto en donde la inseguridad también está instalada, en donde todo aquello que el gobierno de coalición planteó en campaña electoral que iba a solucionar, no lo ha solucionado. Ha pasado ya más de 2 años y medio de gestión y tenemos todas estas dificultades. Bueno, en ese contexto, hoy la esperanza es el Frente Amplio, pero lo es por lo que se hizo durante esos 15 años, en donde se cortó, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio no había ollas populares. Hoy tenemos ollas populares instaladas en todo el país y parece mentira que un país como Uruguay, que produce alimentos para 30 millones de personas y somos 3 millones y medio, haya 150.000 uruguayos que tienen que ir a una olla popular o a una olla solidaria. Y tenemos un gobierno con tan poca sensibilidad que desde el MIDES ha decidido no apoyar más a las ollas solidarias y a las ollas populares. Un gobierno nacional que se retira, un gobierno nacional que utiliza el MIDES para hacer politiquería, porque eliminaron el programa Uruguay Trabaja y en su lugar crearon accesos. ¿Cuál es la diferencia? Que en Uruguay Trabaja se hacía un llamado, los interesados se anotaban, se hacía un sorteo y los que salían sorteados prestaban o cumplían una tarea de carácter
comunitario durante 7 u 8 meses. Hoy, con el programa Acceso, es a dedo. Sí. Es a dedo que se decide quiénes van a hacer esa misma tarea. Entonces, esas son las cosas que pasan. Se retiraron 20.000 becas en 2 años. ¿Cuántos estudiantes hoy que no tienen la beca, que se las retiró este gobierno, no pueden estudiar? Se cortó el proceso de descentralización. Nosotros tenemos así entre Salto y Paysandú, tenemos la carrera de medicina autorizada, aprobada. Tenemos los estudiantes, tenemos las aulas, preciosas aulas para dar clases, pero no tenemos docentes, porque al recortarse el presupuesto de la universidad, los docentes no pueden viajar de Montevideo a Salto o Paysandú, y por tanto allí está. Y como eso está sucediendo en distintas áreas y zonas del país. Entonces hoy el Frente Amplio es la única esperanza, y un poco transmitirle a los uruguayos que están desilusionados, que están descontentos, que no saben qué hacer, de que es posible y que podemos construir un mejor país que hoy estamos viviendo. Y está claro que no son los mejores 5 años de nuestra vida, como nos dijeron. Capaz que para el sector agroexportador, para quien vende carne, para quien exporta soja, carne, lana, granos, arroz, seguramente que para ellos sí, se están llenando los bolsillos, pero son un pequeño grupo de la población. La inmensa mayoría de los uruguayos hoy está viviendo mal. El herrerismo o este gobierno de coalición está gobernando para los ricos. Está gobernando para los ricos y se ha olvidado del resto de la población. Se ha olvidado de los trabajadores, de los pensionistas, de los jubilados, de los estudiantes. No les importa, no les interesa. Hoy este gobierno está destinando 31 pesos por alumno que concurre a una escuela con destino al comedor de cada escuela. 31 pesos. Sí, sí. Lo comenté hace algunos días con una legisladora de acá de Rivera. Ella desconocía eso, incluso me llegó a mencionar que entendía que era algo así como 100 y algo de pesos. Bueno, yo lo vivo porque trabajo en una escuela, sé cuál es la realidad, y bueno, y lamento también haber tenido que escuchar a padres de alumnos de la Escuela Brasil en Montevideo teniendo que salir a desmentir expresiones del presidente del CODICEN cuando dijo que la gente hacía colas para que sus niños fueran a la Escuela Brasil por el buen servicio que se brindaba de alimentación y los talleres, y en realidad allí en la Escuela Brasil lo único que hay es un almuerzo, porque tanto la merienda como el desayuno está a disposición el horario, pero no así el alimento. El niño que no lleva el alimento no tiene acceso al desayuno ni a la merienda. Y los talleres tampoco son lo que decía el presidente del CODICEN. Deja mucho que desear. Andrés, se nos fue el tiempo. Te quiero agradecer estos minutos que hemos compartido. Y bueno, de más decir que a las órdenes, cuando andes por Rivera, con mucho gusto. Acá estamos en Canal 8, cámaras, en este caso no son las cámaras del Canal 8 ni los micrófonos, pero tenerlo claro que están siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias por haber tenido la posibilidad, estos minutos un poco de compartir qué es esto del ENFA, compartir un poco las impresiones que uno tiene de la realidad de este 2002 y de las dificultades que tiene el Uruguay. Y bueno, y seguramente estaremos viniendo periódicamente al departamento de Rivera, no solo en la ciudad, sino que estaremos recorriendo el interior, las distintas localidades, y agradecer, porque bueno, cada vez que hemos venido a Rivera nos hemos sentido muy a gusto, nos han recibido de muy buena manera, y bueno, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo trabajar para que esta región, que es la de menos crecimiento, es la de menos inversión, es la de menos desarrollo, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, bueno, tengamos la posibilidad de revertir esa realidad. Para ello, bueno, esta militancia y invitar a los riverenses a que se sumen al ENFA y a que entre todos se puede construir un mejor país, un mejor Uruguay. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, ya son las 23 horas con 17 minutos prácticamente, se nos fue muy allá el horario que tenemos asignado, ya lo habíamos advertido, habíamos dialogado con el canal,
fundamentalmente por los inconvenientes que tuvimos al inicio, pero como se dice, al buen tiempo, mala cara, y fundamentalmente cuando se tiene la tranquilidad de trabajar con gente como la de Canal 8, que sabemos que pone todo el esfuerzo para que las cosas salgan de la mejor forma posible, todo lo compensa. Para la semana que viene vamos a intentar el contacto que hoy fue fallido con la gente de Trastornados, este grupo musical doloreño que realmente está trabajando y trabajando muy bien, y que muy brevemente van a estar representando a nuestro país en la República Argentina en un festival muy importante. Amigos, no les robo más tiempo, los dejo hasta la semana que viene recordándoles que este programa queda grabado en el Facebook del canal, que a partir de mañana, primeras horas de la mañana, lo pueden ver también en el YouTube, canal de YouTube del programa, y que el día sábado por la tarde se repite a través de Canal 8. Que tengan una buena semana.